Les voy a leer un artículo de Thomas Sowell, que es para mí uno de las mentes más brillantes hoy en día presentes en este mundo, que todavía no ha muerto. Parece que tiene 93 años, este autor Thomas Sowell. Les voy a leer un poco lo que dice el artículo de él. El artículo de él dice en sí que, o sea, los problemas que tienen las familias monoparentales, o sea, donde está solamente la mamá presente. ¿Qué nos dice? Dice Thomas Sowell, la desigualdad implica mucho más que simplemente los pecados de la sociedad. En una estadística social desgarradora es que los niños que reciben asistencia social reciben solamente aproximadamente la mitad de palabras por día dirigidas a ellos que los niños de familias de clase trabajadora, y menos de un tercio de palabras que los niños cuyos padres son profesionales. Esto es especialmente doloroso en vista del hecho que los científicos han descubierto que el desarrollo físico real del cerebro se ve afectado por la cantidad de interacción que reciben los niños pequeños. Incluso si todos los niños vinieran al mundo con la misma habilidad innata, cuando crecieran tendrían capacidades mentales muy diferentes. La capacidad innata es la capacidad que existe en el momento de la concepción, pero nadie solicita un trabajo o la admisión a la universidad en el momento de la concepción. Incluso entre la concepción y el nacimiento, otras influencias afectan el desarrollo del cerebro, así como el resto del cuerpo. La dieta de la madre y su consumo de alcohol o drogas afectan al feto. Las diferencias en la cantidad de nutrición recibida en el útero crean diferencias incluso entre los gemelos idénticos. Cuando uno de estos gemelos idénticos nace significativamente más pesado que el otro y el otro más liviano, cae por debajo de un peso crítico. El más pesado tiende a tener un coeficiente intelectual más alto en los años posteriores. Es posible que tenga el mismo peso cuando se conviertan en adultos, pero no recuperaron la misma nutrición cuando sus cerebros se estaban desarrollando por primera vez. Las desigualdades tienen tantas fuentes que este hecho socava la simple dicotomía entre entre creer que algunas personas son innatamente inferiores y creer que la discriminación u otras injusticias sociales explican las diferencias económicas y sociales. Sin embargo, las personas que temen ser consideradas racistas o creyentes de que las clases bajas nacen inferiores, a menudo creen que son solo los pecados de la sociedad. Son comunes. ¿Puede explicar por qué algunas personas terminan en una situación mucho mejor que otras? Hace décadas, Edward Banfield señaló cómo las diferentes formas en que se crían los niños de diferentes clases los ayudan o los obstaculizan en su vida posterior. Sin embargo, la intelectualidad lo demonizó por decir lo que la mayoría de la gente consideraría solo sentido común. Si bien es desgarrador pensar en las grandes diferencias en capacidad y comportamiento que pueden creerse por la forma en que diferentes padres crían a sus hijos, no es menos desgarrador pensar en otras diferencias sociales que se remontan a la forma en que se crían a los niños. Por ejemplo, cualquiera que vea el programa de televisión Cops, veremos una sucesión interminable de verdaderos perdedores que arruinan sus vidas, a las que además por pura irresponsabilidad y falta de autocontrol les ocasionan que hagan esto. Cuando uno de estos perdedores está hablando de una serie televisiva Cops, en la cual estos policías agarran a delincuentes, ladrones y gente que se porta mal en la sociedad. Entonces, cuando uno de estos perdedores es perseguido en la carretera por un par de coches de policía y con un helicóptero de la policía sobrevolando, uno se pregunta por qué no se detiene y se da por vencido antes de que su conducción loca le mate a sí mismo o a otra persona. Pero también hay que preguntarse qué hacían sus padres mientras él crecía para no poder criarlo para que se convirtiera en un adulto racional. La mayoría de hombres en prisión procedían de familias sin padre. En algún sentido cósmico puede que no sea del todo culpa suya que hayan tomado el camino equivocado, pero eso no cambia el hecho
de que el camino que él estaba persiguiendo es el equivocado, ni hace que sea menos peligroso dejarlos sueltos. Sin duda, estas preocupaciones están detrás de los esfuerzos por rehabilitar presos o sustitutos de prevención del delito, programas en lugar de encarcelamiento. Pero las palabras mágicas no crean realidades mágicas. Personas inocentes han sido asesinadas por personas rehabilitadas, delincuentes que habían sido liberados. Y la prevención, los programas no impiden nada más que poner tras las rejas a personas peligrosas. La pretensión de tener soluciones puede ser más peligrosa que el problema. Sin embargo, hay ejércitos enteros de psiquiatras y trabajadores sociales cuyo trabajo depende de fingir que tienen respuesta, incluso cuando nadie las tiene. En términos de política social más amplia, debemos hacer una clara distinción entre decir que algunas personas son víctimas de un destino trágico y decir que son víctimas de discriminación por parte de los empleadores, prejuicios en los tribunales o los pecados de otras personas con las que se encuentra. Convertir a otras personas en chivos expiatorios probablemente no ayude y puede distraer la atención de los problemas reales, que son demasiadamente graves para diagnosticarlos erróneamente. Thomas Sowell es un investigador del Instituto Hoover. Bueno, esta estadística también lo tomé de Thomas Sowell. El viaje que hicieron a la Luna, Apolo 13 creo que era, no me acuerdo bien, en los comentarios me pueden corregir. De los 28 tripulantes que estuvieron en esa nave, 22 fueron hijos únicos o primeros hijos. Es demostrado también científicamente que los mellizos tienen un coeficiente intelectual más bajo que hijos que nacen solitarios, solo uno. Y también los trillizos tienen el coeficiente más bajo que los mellizos. Y asimismo, los cuadrillizos tienen el coeficiente más bajo de niños que nacen solo uno, dos o tres. Así sucesivamente. Uno de los problemas más graves de la sociedad, y esto también hablaba bastante la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, que la Posta y todos estos medios de comunicación en el Ecuador la demonizaron porque ella estaba diciendo la verdad. Que uno de los problemas más grandes en la sociedad es la presencia de madres solteras. Yo sé que hay hombres que son una basura y que hacen cosas terribles, pero usualmente una mujer que viene de una hija de madre soltera va a convertirse en madre soltera. ¿Y por qué es esto cierto? Porque el otro día tenía una pareja de esposos que estaban teniendo muchos inconvenientes. Y bueno, no voy a decir nombres y apellidos, solamente les voy a describir un poquito en detalle esto. Y bueno, la chica era hija de madre soltera. Y el hombre venía de una familia estable. Entonces, esta chica no sabía cómo actuar frente a un hombre en un matrimonio, en una relación, porque ya estaban viviendo juntos. Entonces yo le dije a ella, usted va a tener que aprender a interactuar con un hombre en su casa. Y para usted va a ser muy difícil que pueda lograrlo. Va a tener que hacer caso a mis palabras. ¿Por qué? Porque usted de niña y adolescente nunca vio esa interacción que tenía su padre y su madre. Obviamente que hay hombres que son una basura y se portan muy mal en el matrimonio, pero nosotros de niños aprendemos por imitación lo que nuestros padres hacen, no lo que nos dicen, no lo que nos dicen. Y entonces el marido estaba un poco molesto, diciéndole que tenía unas dos amigas que eran divorciadas y que se llevaban bien con ella. Y bueno, yo le dije, usted tiene que acabar con esas amistades de mujeres divorciadas. ¿Por qué? Porque el divorcio de ellas fue tomado con una razón emocional. Pero la justificación que le van a dar a ese divorcio van a racionalizar en su cerebro y justificar su decisión. Y además querer que todo el mundo haga eso
de esa manera para ella justificar su divorcio. Estaba diciendo a él. Y esto lo habla mucho Anthony Robbins en sus seminarios. Entonces yo digo, usted si quiere salvar su matrimonio y si quiere que el padre de sus hijos esté en su casa, tiene usted que separarse de sus amigas divorciadas y que no debe llevarse más con ellas. ¿Por qué? Porque ellas le van a influir a usted para que usted trate de divorciarse de él. Y además las mujeres son mucho más susceptibles al rebaño. Por eso que las mujeres por lo general son mucho más comunistas o mucho más socialistas que los hombres. ¿Por qué? Porque la fuerza física inferior de las mujeres frente a los hombres, durante toda la evolución y durante toda la historia, las hizo que sean más complacientes y más seguidoras con las órdenes de los maridos, de las parejas o el jefe de la tribu. Caso contrario, podrían recibir alguna agresión física. Entonces, por eso que los gobiernos siempre apelan más al público femenino, porque es más fácil de convencer. No digo que sea malo, ni bueno. Además, las mujeres son mucho más empáticas que los hombres por el hecho de ser madres, de criar a sus hijos y todo esto. Entonces, es hormona de la oxitocina, creo que es la hormona cuando las mujeres son madres y tienen hijos y es 10 veces superior a la de los hombres para que puedan ser empáticas y puedan atender a sus niños. Entonces, yo le dije a ella, usted va a tener que separarse de sus amigas y bueno, si usted quiere que su relación sea mejor. Y bueno, le estaba dando las estadísticas de los hijos sin padre y aquí Thomas Sol nos habla de ello. Entonces, es fatal para una sociedad esto. Y la vicepresidenta, mejor dicho, Verónica Abad, hablaba de esto y bueno, todo el mundo la demonizó y le dijo que era una basura de ser humano cuando ella estaba utilizando estadísticas que indicaban que a los hijos les va mucho peor cuando está solamente presente la madre. Si imagínense ustedes si un hijo que es único o el primer hijo tiene el coeficiente intelectual más alto que los demás por lo general. ¿Por qué? Porque la atención que recibe ese hijo único o primer hijo de los padres es más que el resto de sus hermanos. Entonces, un hijo de una madre soltera no va a estar recibiendo la estimulación y la atención del padre porque no está presente. Y eso va a hacer que el cerebro de ese niño o de ese feto no se desarrolle tan ampliamente y eso va a hacer que el coeficiente intelectual de ese niño sea inferior. Por eso que los niños que son hijos de familias monoparentales por lo general tienen los coeficientes más bajos y se debe a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niños que se crían con tíos, abuelos, bisabuelos, se crían con hermanos y todo, y son hijos últimos. Por lo general, esos niños reciben tanta atención de su entorno, de sus familiares, que el coeficiente intelectual de esos niños, por lo general, son mucho más altos que los demás. Y entonces, eso es lo que les quería decir a ustedes en el video. No lo tomen a mal, yo no estoy queriendo incitar el odio de nadie, pero también tienen que tener presentes o estar presente con este pensamiento de que es muy importante la interacción de dos adultos con un niño cuando está pequeño. Y por eso que el primer hijo o el hijo único son los que más triunfan en la vida y los que tienen mejores resultados, porque la atención que le dan a ese hijo único o primer hijo, los padres, es más que cualquier otro niño de la sociedad o cualquier otro hermano. Entonces, y por eso que los gemelos tienen coeficiente más bajo, porque ya la atención de los dos padres está dividida en dos. Y así sean trellizos, es mucho peor todavía. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una excelente tarde. Y no quiero ofender a nadie con esto. Y bueno, por cierto, yo ofrezco terapia personal a cualquier tipo de problema psicológico que puedan tener en sus vidas. Y contácteme para que les dé los detalles. Yo tengo terapias de 15, 30 y de 1 hora. En 1 hora yo les puedo ayudar mucho. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena tarde.